hablamos, yo quiero empezar un poquito un reconocimiento, ¿verdad? A los creadores de esto, al doctor Juan Rabindrana, que gracias a él pues estamos aquí, su convocatoria, su dedicación por el estudio, por el análisis de todo esto del comercio exterior y toda el área de derecho, ¿verdad? También a una persona, un gran español de hace mucho tiempo. Yo cuando empecé con la plática empezamos a unificar la versión en español para América Latina y Iberoamérica, y nos acompañó un gran persona que fue director o subdirector de aduanas mucho tiempo, Severiano Valdés, ya en paz descanse, ¿verdad? Pero quiero hacerle ese pequeño reconocimiento porque estamos aquí en su territorio, en su patria, y bueno, pues quería hacerlo, ¿verdad? Me permití la libertad de hacerle este pequeño reconocimiento a Severiano Valdés, que ya hace mucho tiempo que no está con nosotros. Él fue de las personas que intervinieron en la OMA, ¿verdad? El único, pues de habla hispana, pues iba a decir latino, pero había franceses también, que intervino en la creación de la OMA como más de 10 años, hasta que en el 84 y luego ya en el 86 ya definieron y ya pasó a todo el mundo, porque como nos comentó el ingeniero Álvaro, esto se pone 2 años antes de que salga las enmiendas, ¿verdad? Bueno, en la OMA lo cierran 6 meses antes, por eso es que tiene ese desfase de 2 años y medio, para dar a la oportunidad a que los países lo integren a su legislación, como es el caso de México y de todos los demás, ¿no? Bueno, ya hablamos del sistema armonizado, que es un convenio internacional, ¿verdad? Un convenio internacional del sistema armonizado para denominación y clasificación de las mercancías. ¿Cuáles mercancías? Pues las que están sujetas a comercio exterior, ¿sí? Bueno, de ahí tenemos que se crea un lenguaje, ¿verdad? Un lenguaje numérico. Antes en México era alfanumérico, pero ya cuando se integró en 1988 el sistema armonizado, ya pasa a ser, ¿qué? Numérico. Y lo vemos, ¿verdad? Porque los números son más iguales en todo el mundo que las letras. Por ejemplo, ahorita podemos ver nuestras monedas del euro que nos dan cambio y tiene 1 o 50 centavos, aquí le dicen céntimo, pero nosotros acostumbramos centavos, o tiene 20 centavos, ¿verdad? Y son un 2 y un 0. Y si vamos a Japón, pues lo mismo, ¿verdad? Igual que un billete va a decir 10 o 100 yens japoneses, o en China, o en Brasil, o en Estados Unidos, o en México. Entonces, los números son más comunes que las letras. Por eso es que en México, ya a partir del 88, eliminamos la letra, ¿verdad? Y ya nos volvimos nada más así. Entonces, ya. México, ¿cómo le hace México? Que sí ha cedido su soberanía, no es que la pierda, sino que la gana, ¿sí? Por ejemplo, entre más, que muchos abogados, no sé si cometa yo un error, pero entre más utilices tu libertad, más se va achicando, ¿verdad? Si tienes 15 años y puedes estudiar cualquier carrera, ¿verdad? Pero si ya te especializaste a ser ingeniero, pues ya difícilmente te vas a volver un médico, ¿verdad? Y así, igual, si la figura de ser, nacemos solteros, ¿verdad? Ya si yo me caso, pues se limita mi libertad, ¿verdad? Si me quiero volver a casar, ¿qué pasa? Pues me tengo que divorciar, porque si no van a ser, todo lo demás va a ser nulo, ¿verdad? Entonces, también, pero ya va a estar ilegal. Entonces, ¿qué sucede? Pues igual, al México ser firmante, parte tratante del sistema armonizado, pues cede esa determinación, ¿verdad? Así la cede.
Pero ¿cómo asimilamos ese tratado del sistema armonizado que pues vive en la OMA? Pues muy fácil. En México se crea la LIGIE, la Ley del Impuesto. Bueno, en México se crea la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, ¿no? Entonces, es la manera en que México adopta a este tratado internacional. Es como aterriza en la legislación mexicana por medio de esta ley. Por eso es que la debemos de observar. Y sigue, ¿verdad? Porque decían que México no era parte del tratado. Bueno, pues ahora en la última publicación, la que entra en vigor el lunes próximo, el 12 de diciembre, dice que México es parte del sistema armonizado, ¿verdad? Y entonces ya nos explicó el ingeniero Álvaro que los 6 primeros dígitos son internacionales, es decir, van a ser iguales en todo el mundo, ¿sí? Igualitos en todo el mundo. ¿Y qué sucede? Con esto vamos a hablar el mismo idioma y ya a cada país, conforme a sus necesidades del comercio exterior, pues ya va a crear las fracciones arancelarias, que sería a partir del dígito 7, ya están en libertad los países, ¿de qué? De poder manejar estos 6 dígitos a las mercancías que ellos manejan, ¿sí? Entonces respeta capítulo, partida, subpartida es internacional. Luego ya aparece el dígito 7 y 8, que en México está reservado para las fracciones arancelarias, y entonces la fracción arancelaria se compone en México de 8 dígitos. Pueden decir, está equivocado porque ya a partir del 2020 se crea, ¿qué se crea? El número NICO, ¿verdad? El número de identificación comercial en México, que sería el dígito 9 y 10. Pero entonces, ¿qué sucede? La fracción arancelaria sigue siendo a 8 dígitos. Y aparte es el número NICO. El número NICO es un derivado de la fracción arancelaria, ¿sí? Hay que tener cuidado, porque en los formatos, si nos dicen anote la fracción arancelaria, hay que anotar 8 dígitos, ¿sí? Si anotamos 10, que pongamos el número NICO, ¿qué creen? Nos puede multar la autoridad, porque dice, oye, la clasificación arancelaria es 8 dígitos, ¿por qué pusiste 2 más? O viceversa, ¿verdad? Ya nace una figura en México que se llama, bueno, un nuevo concepto, porque ya teníamos las palabras, clasificación arancelaria. Cuando es clasificación arancelaria, entonces sí tendrá que ser a 10 dígitos, ¿sí? Pero solamente cuando así me lo soliciten. O fracción arancelaria más el número NICO. Hay que tener cuidado, acordémonos. Sí. Luego, cuando se crea en México en el 2020, que se publica una nueva LIGIE, ¿qué sucede? Obedece a varios criterios. Uno de estos criterios es la compactación de las fracciones arancelarias. Otro es, que es muy importante para nosotros los que nos dedicamos a la clasificación, es que ya se adopta, se actualiza a lo que era la sexta enmienda, que tiene validez hasta el domingo próximo, hasta el domingo 11, y también se crean los números NICOS. Y también otra cuestión que revoluciona básicamente la clasificación arancelaria en México, su interpretación, es la creación de las notas nacionales, ¿sí? Entonces, estos 4 conceptos ya vienen publicados en la del 1 de julio del 2020, que ya integraba la sexta enmienda. Ahora, ya con esta publicación en junio de este año, que entra en vigor el lunes 12 de diciembre, ya se integra, se actualiza la nomenclatura a la séptima enmienda, ¿verdad? Si bien es cierto, las enmiendas, como lo llamamos en México y también en la OMA, ¿para qué nos sirven? Ya nos los explicó el ingeniero.
Álvaro, nos sirven para que esté actualizado, es decir, hay mercancías en desuso y hay mercancías nuevas, aparte de las ONGs, ¿verdad? Ya nos dijeron que en la OMA los únicos que pueden participar son los países, ¿sí? Directamente. No empresas, pero también les dan, aunque no participan, mucho a las ONGs. ¿Cuáles son esas ONGs? Como la FAO, por eso vemos que hay mucho movimiento en el capítulo de los peces, ¿verdad? Del 03. Ahí no es cuestión comercial, ahí es cuestión de tener monitoreado cómo se van transportando los alimentos, ¿sí? Tenemos igual el protocolo de Montreal, el de París, ¿verdad? Que ven los que protegen los ambientalistas, ¿verdad? Estos grupos, estas ONGs, que ven a los fluorocarbonos, ¿verdad? O halógeno-carbonos más amplio, que son los gases que sirven, que los utilizamos todos los días en el aire acondicionado, en el refrigerador, ¿sí? Que son gases que se pueden compactar y extender. Entonces, así es como se produce, porque si hay ingenieros aquí me van a corregir, ¿verdad? El frío no existe, sino que es la ausencia de calor. Entonces, ese calor lo van quitando al medio ambiente por medio de la evaporación, ¿verdad? Le van robando ese calor y se produce lo que llamamos frío. Entonces, así se va modificando. Meten su cuchara a las ONGs también para ir modificando esto y ir actualizando el sistema armonizado. Ya, perfecto. Bueno, aquí ya lo dijimos, la próxima. Bueno, ¿para qué nos sirve el sistema armonizado? Para armonizar, designar, codificar y de esta manera facilitar el comercio, porque estamos hablando de un mismo idioma, ¿verdad? Un idioma universal y además es con números, no es con letras. Ya vimos hace rato en la exposición anterior unas letras chinas, pues yo no la puedo escribir en mi computadora, ¿verdad? Ni sé qué signifique, pero sí puedo escribir los números. Igual que en China, igual que en Alemania y en cualquier otro país. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces es una manera que facilita el comercio. ¿Sí? Y luego, en un principio, se creó, o esa era la intención, de crear un sistema armonizado que tuviera dos finalidades básicas. Una era la forma de cobro de impuestos, la forma fiscal, de cómo el país iba a llegar impuestos a sus arcas, ¿verdad? Entonces, esa era una. Y la otra era la estadística. Y así fue cambiando, ha ido cambiando este concepto. Imagínense que en 1990, cuando entran muchas modificaciones a la legislación aduanera, ¿verdad? ¿Qué sucede? Se le ocurre al gobierno unificar aranceles para no tener problemas de clasificación y pensaron que con eso se iba a resolver. Entonces, a toda la industria química le dejaron un 6%, un 10%, a la maquinaria, porque antes se cobraba impuesto para la maquinaria, y le pusieron un 5% y dijeron, con esto se acaba el problema. Pero no se pusieron a ver que el horizonte de la clasificación arancelaria cada vez es más amplio. De hecho, en México, en nuestro país, se supone que un 97% de las importaciones entran con tasa cero, ¿sí? Vía arancel directo o vía cuota preferencial mediante los acuerdos, bueno, los tratados de libre comercio, ¿verdad? Amparados con su certificado de origen. Entonces, ya la función recaudatoria pasa a un segundo plano. Sigue existiendo, ¿verdad? Porque también mediante el IVA nos van a decir que más del 70% del ingreso del IVA es por las operaciones de comercio exterior, ¿sí? Sigue siendo recaudatorio, pero ya no es lo principal cobrar los impuestos de importación o de exportación, ¿verdad? Los famosos alcabalas y todo como le llamaban antes. Entonces, la siguiente, por favor.
¿sí? Ahora los usos de la fracción, su campo de acción, digamos, además de las actualizaciones en la nomenclatura a nivel internacional, el campo de acción de las fracciones arancelarias en México se utiliza para muchas cosas, ¿verdad? Una de ellas, para determinar el IVA, el IEPS, ¿verdad? Es la base, es lo más fácil. Antes de entrar yo a la ley del IEPS o del IVA, pues si mi fracción está grabada con IVA, pues es que paga IVA, ¿no? Si son naranjas, pues entonces no causa IVA. Y es una manera rápida. Igual, si es alcohol o tabaco, pues el IEPS, ¿sí? Bueno, también el derecho de trámite aduanal. Y también la clasificación, la fracción arancelaria ahora es muy importante porque nos sirve para determinar las regulaciones y restricciones no arancelarias en México, ¿sí? Porque ahora ya califican a México internacionalmente, ya no de cobrar impuestos excesivos, ahora ya dicen México está sobreregulado, ¿sí? En la OMC es que México ya, y veamos, casi todas las importaciones requieren una regulación y restricción no arancelaria. Si es para una venta directa, todas, por el etiquetado, ¿verdad? Tienen que tener el etiquetado, entonces no hay una que se escape. Y así, entonces ahora México, de pasar un país que era proteccionista, había impuestos y permisos, ahora es un país sobreregulado, ¿sí? También nos sirve para los permisos, nos sirve para los precios estimados, ¿verdad? Ahora han utilizado eso que en México ya estaba desfasado desde antes del 88, que era el precio oficial. Ahora se crea el precio estimado a partir de hace como 7 años, y también la fracción arancelaria es la base, aquí la clasificación, ¿verdad? Porque es fracción más número NICO para determinar los precios estimados, que es una política que no debería de existir, ¿verdad? Porque sabemos que el precio estimado pues no es una base real de nuestros productos, ¿sí? Y también es costoso. ¿Qué pasa si importamos algo arriba de un precio estimado en México? Tenemos que presentar un aviso automático, que tenemos que tener una cuenta aduanera y se refleja en un depósito, en un incremento extra para una mercancía, y la autoridad tiene 6 meses para decirme, bueno, está bien, no averigüé, cuando la autoridad no debe hacer eso porque son facultades de ellos y sus funciones investigar el precio, no decir, mira, por si no me estás diciendo la verdad, aquí está. Y también, pues muchas veces los particulares, si va a requerir un precio estimado porque bajó a $6 en lugar de 7, pues decimos, pues súbele a 7. Es más fácil pagar el impuesto que cumplir con la regulación, ¿no? Entonces, por eso es que no funciona, pero la autoridad así lo ve, ¿no? Todas las NOMS, acordémonos que conforme a la Ley de Comercio Exterior, tiene que estar la descripción y la fracción arancelaria para que sean vigentes en México. Si no, no son vigentes, ¿sí? Y así muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en el 2016, el 6 de abril, se deroga una fracción de pisos cerámicos. Y luego el 10 de mayo del 2016 se publica una cuota compensatoria en base a esa fracción. Y el SAT dice, no, pues si no es esa fracción, la que corresponda. Pues no, hay una ley que dice que tiene que estar establecida la descripción y la fracción arancelaria. Si esa fracción arancelaria ya no existe, ¿a quién le van a aplicar la cuota compensatoria? A ninguna otra mercancía, ¿sí? A ninguna otra. Acordémonos, ahorita van a estar muy de moda las tablas de correlación, pero las tablas de correlación no es una obligación, es una sugerencia. Hay que hacer, yo les recomiendo hacer el ejercicio de la clasificación bien, no decir, mira, aquí dice en la tabla que esta fracción brinca esto, porque acordémonos que algunas fracciones arancelarias agrupan a muchísimas mercancías y hay que ver si nuestra mercancía realmente entra en ese ambiente, ¿sí? Bueno, la siguiente, por favor.
certificados de origen, las reglas, fines estadísticos. La siguiente, por favor. Sí, control de inventarios. En México el anexo 24 y 31, pues lo manejamos con la fracción arancelaria. Antes era más fácil, ¿verdad? Era por valor. Y ahora es cada mercancía tengo que seguir toda su ruta fiscal hasta que se integra al producto y así salió. Entonces ahora hay que tener mucho cuidado con el anexo 24, en la cadena de logística, ¿verdad? Cómo se utilizan las fracciones también en usos privados. La siguiente, por favor. Bueno, en México, igual que en muchos otros países del mundo, ahora la fracción arancelaria, ¿qué creen? Que es referencia para poder aplicar las reglas de origen, ¿verdad? Tenemos en el TEMEC, en el capítulo 4, las reglas de origen, y señala ahí que nos basamos con el sistema armonizado. La siguiente. Y ahora, por eso quiero hacer una propuesta, perdón que vaya tan atropellado, pero es que el tema es muy amplio, como lo comenté con Álvaro, podemos hablar 10, 12 horas. A él le dijeron, ¿sabes que ibas a hablar 3 la semana pasada? Dijeron, no, mejor habla 6 horas, dijo, sin problema, ¿verdad? Entonces, aquí mi propuesta es, por ejemplo, ahora es muy importante para determinar la regla de origen si confiere origen mexicano o de la región, sobre todo para el TEMEC, en cuestión de automóviles, que es un porcentaje muy elevado. ¿Qué creen? La energía eléctrica. Y la energía eléctrica, la siguiente, por favor. Pues como ya bien se mencionó, la siguiente, la energía eléctrica ahora es fundamental para determinar el porcentaje de una mercancía, sobre todo en automóviles y en todas otras, ¿verdad? Incluso para calificarlo, ¿verdad? Hay las ONGs que me van a calificar si mi mercancía se hizo con energía eléctrica limpia o no limpia, por no decir sucia, porque se pueden ofender, ¿verdad? Entonces, yo lo que sugiero a partir de este foro es que la fracción arancelaria de la energía eléctrica que va en el capítulo 27, 17 me parece, tenga por lo menos una subpartida para que cuando se importe esa energía podamos medir su origen, si es realmente de energía limpia, como puede ser la eólica, la solar, la geotérmica, ¿verdad? En fin, la hidroeléctrica, o si no es de una energía limpia, como sería de una térmica, ¿verdad? La que son de máquinas de diésel, en fin. La siguiente, por favor. Porque si no, se nos complica un poquito más poder aplicar las reglas de origen conforme al TEMEC. La siguiente, por favor. Pues esa es mi propuesta. Espero que tenga eco, que mandarla aquí desde este foro internacional de derecho, que me honra con su presencia de haberme invitado. Y bueno, pues ojalá y tenga eco, porque ya vi que ya está haciendo ruido a nivel internacional lo de la energía eléctrica, que no sabemos su origen, y sí, para las reglas de interpretación, ¿verdad? Las reglas de origen es muy importante. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, pues el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Rubén González Contreras por esta maravillosa exposición. Amigo. Muy amable.